Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, y espero que estén listos para sumergirse en uno de esos temas que siempre generan tanta pasión y, seamos sinceros, un poquito de drama. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas y las parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Así es, amigos y amigas, vamos a abordar los recientes rumores de una posible separación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque esto ha desatado una auténtica locura entre sus seguidores, y vamos a desmenuzar todo lo que se está diciendo. Si eres fan de esta pareja o simplemente te gusta estar al día con las noticias del corazón del espectáculo, te invito a que te quedes con nosotros. Y antes de empezar, no olvides darle a ese botón de suscripción si aún no lo has hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo allí, sino a nivel internacional. Su química en pantalla durante la exitosa serie Sen Kalkam traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. Desde que hicieron pública su relación, cada uno de sus pasos, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, ha sido escrutada con lupa. Y es precisamente esta intensa atención la que hace que cualquier pequeño indicio, cualquier silencio prolongado, pueda ser interpretado como una señal de alarma. Los rumores de separación comenzaron a circular hace relativamente poco, pero han ganado una tracción impresionante en cuestión de días. ¿Qué ha avivado estas especulaciones? Bueno, como suele suceder en estos casos, la falta de actividad conjunta en redes sociales ha sido uno de los primeros focos de atención. Si bien es cierto que las parejas no tienen por qué estar publicando cada minuto de su vida juntos, la ausencia de fotos o menciones mutuas, algo que antes era bastante común, ha levantado sospechas. Los fans, acostumbrados a verlos compartir momentos de su día a día, han notado esta distancia y han empezado a preguntarse qué está sucediendo. Además, se han filtrado supuestas informaciones, a menudo provenientes de fuentes no confirmadas o de perfiles de chismes en redes sociales, que sugieren que la pareja podría estar atravesando un momento difícil. Algunas de estas fuentes hablan de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que los separan geográficamente por largos periodos, o incluso de problemas de comunicación. Por supuesto, es crucial recordar que hasta ahora, y esto es muy importante, ni Kerem ni Hande han emitido ninguna declaración oficial desmintiendo o confirmando estos rumores. Este silencio en el mundo del espectáculo a menudo alimenta aún más las especulaciones. Y es precisamente esta falta de confirmación lo que ha desatado la locura entre sus seguidores. En plataformas como Twitter, Instagram e incluso TikTok, se han creado miles de hilos, comentarios y vídeos dedicados a analizar cada detalle, cada publicación, cada like o comentario de Kerem y Hande. Los fans se dividen en dos bandos principales, aquellos que defienden a la pareja y creen que son solo rumores infundados, y aquellos que, con tristeza, aceptan la posibilidad de una ruptura basándose en las señales que perciben. Es fascinante observar cómo la comunidad de fans reacciona ante este tipo de noticias. Por un lado, está el cariño genuino hacia los artistas y el deseo de que sean felices, ya sea juntos o por separado. Por otro lado, está la frustración ante la incertidumbre, la preocupación por el bienestar de los ídolos y, en ocasiones, la tendencia a culpar a terceros o a las circunstancias externas. Hemos visto comentarios de apoyo incondicional hacia ambos, pidiendo respeto a su privacidad, pero también mensajes de desesperación y tristeza ante la idea de que su pareja favorita pudiera haber llegado a su fin. Analicemos un poco más a fondo los argumentos que se barajan en estas discusiones. Uno de los puntos que más se repiten es el de las agendas profesionales. Ambos son actores muy exitosos y con proyectos que los llevan a diferentes partes del mundo. Kerem, por ejemplo, ha estado muy activo con su trabajo y sus viajes, mientras que Hande también tiene sus compromisos profesionales. Mantener una relación sólida a pesar de las largas distancias y los horarios exigentes es un desafío para cualquier pareja, y más aún cuando se trata de figuras públicas. Otro aspecto que se menciona es la intensidad de la fama. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador. Cada error, cada desacuerdo, cada momento de silencio puede ser magnificado y convertido en noticia. Es posible que ante tanta presión, la pareja haya decidido tomarse un respiro o simplemente proteger su privacidad de una manera más estricta, lo que podría ser malinterpretado por el público. También es importante considerar la naturaleza de las redes sociales.
Son herramientas maravillosas para conectar con los fans, pero también pueden ser caldo de cultivo para la desinformación y los rumores. A veces, un simple cambio en la estrategia de contenido de una cuenta personal puede ser interpretado como una señal de crisis. La ausencia de ciertas fotos no significa necesariamente que una relación haya terminado, pero en la era de la comunicación digital, la ausencia de evidencia visual puede ser interpretada como una prueba de ruptura. Hasta el momento, las únicas pistas que tenemos provienen de portales de noticias de entretenimiento, principalmente turcos, y de la propia actividad de los involucrados en sus redes sociales. No hay una confirmación directa por parte de Kerem o Hande. Y esto es algo que debemos recalcar. En este punto, todo lo que estamos discutiendo son rumores y especulaciones. ¿Qué pasará a continuación? Solo el tiempo lo dirá. Lo más probable es que tarde o temprano, uno de los dos, o quizás ambos, decidan pronunciarse al respecto. Si la separación es un hecho, esperamos que lo hagan de una manera respetuosa y madura, informando a sus fans y pidiendo comprensión. Si por el contrario, todo esto es solo una tormenta pasajera, esperemos que vuelvan a compartir su felicidad con nosotros pronto. Por ahora, lo que podemos hacer como seguidores es mantener la calma y, sobre todo, respetar su privacidad. Por mucho que admiremos a Kerem y Hande, son personas reales con sus propias vidas y sus propios desafíos. La presión mediática y la constante atención de los fans pueden ser abrumadoras, y es justo que tengan el espacio para manejar sus asuntos personales como mejor les parezca. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una visión más clara de la situación. Hemos explorado los orígenes de los rumores, las razones detrás de la locura de los fans y las diferentes interpretaciones que se están dando. Lo más importante es recordar que en ausencia de una confirmación oficial, debemos ser cautelosos con las conclusiones que sacamos. La vida de estas celebridades, aunque la veamos a través de una pantalla, es tan real y compleja como la nuestra. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desglosado los recientes rumores sobre una posible separación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado el impacto que esto ha tenido en sus seguidores y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en la vida de las figuras públicas. Como siempre, esperamos que este contenido les haya sido útil e intrigante. Antes de despedirnos, nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O consideran que es solo una invención mediática? Déjenos sus pensamientos y comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.